Bueno, buenas tardes, buenos días a los que están conectados. La clase de hoy, como les decía hace un ratito, va a ser enteramente virtual. Vamos a hablar de dos temas, así que voy a tratar de ir medio, no recontra rápido, pero como para que no se haga muy larga, ya que vamos a abordar dos temas bastante grandes en lo que es la oncología infantil. Cualquier duda me van parando, me van preguntando. Si no, de todas maneras, al final podemos responder preguntas. Vamos a arrancar la clase hablando de tumores abdominales en pediatría. Bien, como dice acá, las diferentes patologías que causan masas abdominales en los niños varían. Vamos a ver que dependiendo de la edad del paciente es la sospecha diagnóstica que vamos a tener en un principio, ¿sí? Los síntomas, la presentación, la localización son importantes tenerlos en cuenta para poder plantear los diferentes diagnósticos diferenciales. Y la evaluación inicial del pediatra, que habitualmente es el primer contacto que tienen los niños con el servicio de salud, con la medicina, ¿sí? Es decisivo para poder hacer una correcta derivación para un diagnóstico oportuno y precoz, ¿sí? ¿Se acuerdan siempre que hablamos de cáncer infantil? No es una patología muy frecuente, la verdad es que teniendo en cuenta que en Argentina se diagnostican alrededor de 1.300 pacientes por año, vemos con esto que no es una de las patologías más frecuentes, pero se encuentra dentro de las causas de muerte más frecuentes en la edad pediátrica, ¿sí? Que solamente está precedido por los mal llamados accidentes. Entonces, una correcta derivación y oportuna para hacer un diagnóstico correcto es fundamental para poder hacer el tratamiento que corresponde. El 50% de los tumores que se diagnostican en Argentina y en el mundo son tumores sólidos y alrededor del 15% son tumores abdominales. Aproximadamente un 57% de las masas abdominales va a corresponder a aumento de los órganos secundarios a patologías que no van a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las tumoraciones abdominales van a ser no oncológicas, pero toda masa abdominal, tengamos la premisa que se va a tratar de una patología tumoral maligna hasta que se demuestre lo contrario. O sea, lo primero que hay que hacer es descartar que esto no sea algo oncológico. Dentro de lo que son las masas abdominales, los tumores benignos, ¿sí? Son más frecuentes en los recién nacidos, o sea, en este grupo etario la mayoría de la etiología va a ser algo benigno. El 50% son de origen renal y el 80% corresponde a hidronefrosis congénita. Con respecto a las masas abdominales malignas, son altamente invasivos, habitualmente crecen de una manera rápida y abrupta, generalmente son diseminados. La mayoría del origen de estos tumores, ¿sí? Independientemente del órgano donde se originen, van a ser, perdón, bueno, se me fueron dos, fueron muchas, ahí volvemos para atrás. La mayoría van a ser de origen embrionario y la incidencia del tumor va a variar con la edad. La presentación clínica va a ser muy variable. ¿Qué significa esto? Que puede ser desde un paciente asintomático en donde en la evaluación clínica de rutina o en el baño o jugando con el niño toca una masa palpable, a aquellos pacientes en donde van a estar con mal estado general, pérdida de peso, astenia, dinamia y con otros síntomas acompañantes. Dentro de los síntomas inespecíficos, la masa palpable a la cabeza, puede haber distensión, náuseas, vómitos, el paciente puede estar irritable, puede coexistir constipación o diarrea dependiendo de la causa de esa masa abdominal. Con respecto a los síntomas específicos, dependiendo del origen de esta masa, podemos tener hematuria, hipertensión, cólico renal, sangrado digestivo, bueno, y todos los síntomas que ven acá. Habíamos hablado que el paciente puede estar desde localizado hasta francamente diseminado, y esa diseminación puede presentarse como dolor óseo, localizado difuso, con adenomegalias, nódulos cutáneos, dependiendo obviamente de la etiología de la masa de diagnóstico, paraparesia y síntomas respiratorios. Ahora,
se nos presenta un paciente con una masa abdominal, ¿qué hacemos? Siempre lo más importante y lo fundamental, esto lo saben desde el día 1 de la carrera, es la anamnesis, ¿sí? Un correcto interrogatorio para conocer los síntomas, antecedentes. Después vamos a ir viendo un poco tumor por tumor, pero siempre es lo más importante. Un examen físico minucioso, y dentro de los estudios complementarios que vamos a pedir, podemos dividirlo entre los que son los estudios por imágenes y los de laboratorio. Dentro de los estudios por imágenes, siempre el primer gesto que uno va a tener es solicitar probablemente una ecografía, una radiografía, y después, dependiendo de la ubicación y de los síntomas que presenta el paciente, se pueden solicitar estudios más específicos como tomografía o resonancia, que vamos a ver que en realidad estos estudios uno los deja y los resguarda para cuando el paciente llega al sitio terciario donde va a ser tratado, se soliciten y se realicen en ese lugar. Dependiendo de la ubicación de esta masa abdominal, podemos sospechar y pensar diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Vamos a ver que, por un lado, la ubicación y por otro lado la edad nos van a hacer pensar estos diagnósticos diferenciales. Dentro de lo que es el cuadrante superior derecho del abdomen, como sabemos, está el hígado, entonces uno de los diagnósticos diferenciales va a ser hepatoblastoma. Vamos a ver que para pensar en un hepatoblastoma vamos a tener otras cosas más acompañantes, y se da en pacientes entre los 3 meses y los 3 años predominantemente. Dentro de lo no maligno puede haber hidrops vesicular, quiste hepático simple, coleo, hemartoma, hemangioma, y lo que puede haber también es la presencia de lo que es maligno de un tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en pediatría. En el cuadrante inferior derecho, dentro de lo que es benigno, abscesos apendiculares, y dentro de lo que es los tumores malignos, puede ser secundario a un linfoma o al crecimiento del ovario secundario a un tumor. Si nos vamos del otro lado del abdomen, del lado izquierdo, del cuadrante superior, puede haber un quiste esplénico, esplenomegalia congestiva, ¿sí? Tumor de Wilms, o esta esplenomegalia también puede ser secundaria a algún proceso linfoproliferativo, perdón. Tumor de Wilms del otro lado, una masa suprarrenal que puede corresponder tanto a un neuroblastoma como, más raro, un carcinoma suprarrenal. Pseudoquistes de páncreas como algo benigno. Y en el cuadrante inferior izquierdo, bueno, la contrapartida del otro lado del compromiso del otro riñón, o fecalomas. Según la edad, como les decía hace un rato, también podemos diferenciar diagnósticos. En los menores de 1 año, los tumores más frecuentes van a ser los tumores de Wilms, neuroblastoma o hepatoblastoma, dentro de lo que es tumores malignos, porque si hablamos de menores de 1 año, lo que son los tumores renales, también, digamos, más frecuentes son los nefromas mesoblásticos, que si bien son tumores que son de bajo riesgo, entonces al hacer la cirugía estaría el tratamiento completo. Entre el año y los 5 años, el tumor de Wilms sigue estando a la cabeza, el linfoma de Burkitt, neuroblastoma, los tumores germinales, hepatoblastomas y el adenocarcinoma suprarrenal o carcinoma suprarrenal. Entre los 5 y los 10 años, el tumor germinal, el tumor de Wilms ya es menos frecuente, aunque puede haber, llegado el caso, también tumores renales en esta edad. Los linfomas de Burkitt, neuroblastomas, sarcomas de partes blandas, y en los mayores de 10 años empiezan a predominar las masas abdominales secundarias a linfomas y a disminuir en frecuencia el resto de los tumores. Con respecto a los exámenes de laboratorios a solicitar, dependiendo de la sospecha diagnóstica, uno puede pedir determinados laboratorios en particular, pero es como que en el screening general uno tiene que tener en cuenta que le vamos a pedir a todos estos, ¿sí? Después uno va a ir afinando según la sospecha y según la ubicación y según la edad del paciente, pero para tener en cuenta, la alfa-fetoproteína se encuentra elevada en los pacientes con hepatoblastoma, ¿sí? Tengan en cuenta que hablamos de pacientes que son menores de 1 año habitualmente, entonces uno lo que tiene que tener presente es la tabla en donde vemos cómo decrecen los valores de alfa-feto, porque a menor edad la alfa-feto normal es mucho más alta, entonces tenemos que ir comparando según la edad el valor como para evaluar si eso es patológico o no. Los tumores germinales podemos tener positiva la alfa-fetoproteína si estamos hablando de, por ejemplo, tumores del seno endodérmico, o la gonadotrafina coriónica humana en el caso de que estemos hablando de coriocarcinoma. Muchas veces tenemos los dos marcadores positivos porque hay coexistencia de ambos tipos de tejidos en el mismo tumor.
Así que bueno, siempre se piden estos dos marcadores. Habitualmente, si bien, o sea, pueden ser en tumores abdominales que si salen de las gónadas, bueno, es más fácil pensar en un tumor germinal, pero en aquellos tumores de línea media uno siempre tiene que descartar la presencia de estos marcadores positivos. En los linfomas no hay un marcador que sea específico de esta patología, pero bueno, uno suele pedir LDH, perdón, el dosaje de LDH y otros que tienen que ver más que nada con la lisis tumoral. Y en los neuroblastomas uno lo que pide, en realidad para descartar neuroblastomas, el dosaje de catecolaminas a nivel urinario, que si dan positivo es algo que suma, pero no es que hace diagnóstico definitivo. Con respecto a la distribución de casos en Argentina, bueno, como siempre, las leucemias y los linfomas a la cabeza, seguidos por los tumores del sistema nervioso central. Y con respecto a los tumores abdominales, el neuroblastoma es el tumor más frecuente. Bueno, perdón. Los tumores renales le siguen luego de los tumores óseos, los tumores germinales y en mucha menor frecuencia, un 1.4%, los tumores hepáticos. Vamos a hablar de los tumores renales, ¿sí? Dijimos que el tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en la infancia y representa alrededor del 7% de todas las neoplasias en pediatría. Tiene un leve predominio de sexo femenino y habitualmente se diagnostican alrededor de los 39 meses de edad. Un 6% puede ser bilateral y en algunos casos está asociado a síndromes genéticos reconocidos que en estos casos, estos pacientes con estos síndromes genéticos tienen que ser controlados con ecografías hasta pasados los 4 o 5 años porque tienen mayor riesgo de presentar tumores a nivel renal. Este es un caso clínico de una niña de sexo femenino de 3 años que era previamente sana. Habitualmente es lo que sucede con estos pacientes, son chicos que no tienen antecedentes, o sea, salvo que tengan un síndrome genético conocido, son pacientes que no tienen antecedentes de importancia ni tienen clínica de estar graves, ¿sí? Una semana de evolución con una masa palpable a nivel de flanco derecho e izquierdo a febril. No refiere pérdida de peso en los últimos 3 meses. Y lo único que tenía como dato positivo es el antecedente de un golpe a nivel abdominal. No tenía antecedentes personales y familiares, no impresiona crónicamente enferma y no hay malformaciones visibles al examen físico. Esto es importante porque vamos a ver que hay otro tipo de tumores que los niños lucen francamente enfermos y por ahí uno tiene que pensar en otra cosa. El abdomen era blando, depresible, se palpaban 2 masas, una a nivel de flanco izquierdo y otra a nivel de flanco derecho, no dolorosas, no móviles, perdón, de 10×10 sin visceromegalias. En guardia se le solicitan laboratorios, en donde el único dato un poco que llamaba la atención era que tenía una LDH alta, y en la ecografía abdominal se visualizan en flanco derecho 2 imágenes, ¿sí? Como están descritas acá, y en el flanco izquierdo lo mismo, la imagen de estas medidas. Tenía serologías virales negativas, la radiografía de tórax era normal, la tomografía de tórax era normal, las catecolaminas fueron negativas, y en la radiografía simple de abdomen no se veían niveles hidroaéreos. Ahora, cuando se realizó la tomografía de abdomen, lo que se ven son estas masas, ¿sí? A nivel renal, de lo bilateral, se visualizan estas masas, ¿sí? Que les comentaba, volvemos para atrás, y esta paciente tuvo diagnóstico de un tumor de Wilms bilateral. Actualmente uno lo que prefiere sobre la tomografía es la resonancia para evaluar determinadas características de los tumores renales, ¿sí? Pero bueno, ante la ausencia o la dificultad de conseguirla, con la tomografía es suficiente. Los tumores de Wilms, si uno en un paciente con un tumor renal empieza el tratamiento para tumor de Wilms, el riesgo de equivocarse, digamos, es de menos del 5% o alrededor del 5%. Hay 2 ramas de tratamiento para esto. Una es la rama norteamericana, en donde se hace siempre una cirugía inicial para conocer la histología y
y luego iniciar el tratamiento, y la rama europea, que es la que seguimos la mayoría de los hospitales en la Argentina, en donde con imágenes sugestivas, edad compatible y nada que pueda presentar dudas de que esto sea un tumor de Wilms, uno inicia quimioterapia preoperatoria con el objetivo de reducir el tamaño de los tumores y disminuir el riesgo de ruptura, porque eso hace que se clasifique el paciente en un estadio más alto, y después de determinadas semanas de tratamiento, dependiendo si el paciente tiene un tumor unilateral o bilateral, y si eso no es metastásico, se opera y se estadifica después de la cirugía para continuar con el tratamiento. Como les decía, el riesgo de equivocarse es menos del 5%, así que bueno, nada, nosotros seguimos esta estrategia de tratamiento y la verdad es que nos va bastante bien. Dentro de ese 5% de pacientes que no tienen tumores de Wilms, se encuentran los pacientes que tienen carcinomas renales, que son pacientes más bien adolescentes, ¿sí? O los sarcomas renales, en donde son pacientes más bien pequeños, ¿sí? Suelen tener metástasis a nivel pulmonar, y otros tumores más infrecuentes son el tumor rhabdoide renal, ¿sí? Que son tumores mucho más agresivos y que necesitan un tratamiento más intenso, y la contrapartida, lo que vendría a ser algo un poco más, como les decía hace un rato, los nefromas mesoblásticos congénitos son tumores que se diagnostican entre entre la etapa prenatal y los 3 meses de vida del paciente, y con la cirugía solamente es suficiente. Con respecto al neuroblastoma, es el tumor sólido extracraneal más frecuente en pediatría. Está originado de las células de las crestas neurales y más frecuentemente se localiza a nivel abdominal, a nivel de las glándulas suprarrenales. Ahora, puede presentarse en cualquier lugar del cuerpo. ¿Se acuerdan que las crestas neurales en embriología van de las crestas neurales, mejor dicho, van a derivar un montón de tejidos? Entonces, en cualquier lugar donde pueda haber tejido proveniente de las crestas neurales, podemos tener la presencia de un neuroblastoma. La presentación clínica más habitual es la masa tumoral, pero puede presentarse como compresión medular cuando se origina de los nervios, de los ganglios simpáticos de la cadena paravertebral. Puede presentarse con dificultad respiratoria, ¿sí? Por el mismo crecimiento, o sea, a nivel de mediastino posterior y comprimiendo, digamos, la vía aérea. Y entonces por eso va a depender del sitio de origen en la clínica que va a presentar. El pronóstico es variable. El pronóstico es variable y va a depender de varias cuestiones. Por un lado, el subtipo histológico, por otro lado, la edad de presentación, si tiene o no tiene factores biológicos en la muestra, ¿sí? Por ahí han oído hablar del NMIC, si el NMIC está amplificado es de alto riesgo, y de la diseminación que tenga. Los pacientes metastásicos suelen tener un pronóstico más ominoso. Bueno, la localización según la edad, ¿sí? Alrededor del 60% son a nivel abdominal. Diseminado habitualmente, o sea, hay un 50% de que son diseminados y la mayoría son mayores de 1 año, o sea que le quieren peor pronóstico. Esto que dice acá abajo MS, son pacientes menores de 1 año y medio que tienen metástasis, pero esas metástasis están confinadas a piel, hígado y médula ósea. Entonces esos pacientes son un subgrupo especial de pacientes que no tienen necesidad de recibir tratamiento, excepto que tengan clínica por compresión de la masa tumoral. Entonces uno lo que hace es tratamiento citorreductor, pero no con el objetivo de hacerle quimioterapia para curar el tumor, sino para reducir los síntomas, y estos pacientes se sabe que el tumor retrograda solo y no tienen necesidad de tratamiento agresivo. Bueno, acá 2 imágenes en donde se ve la masa abdominal. Los neuroblastomas metastásicos pueden tener como síntomas proptosis y equimosis periorbitaria por infiltración de la órbita y retrovulvar, síndrome de Hutchinson, dolor, irritabilidad y limping, que es como el lagrimeo, metástasis en hueso y médula ósea. El MS, que es el que le venía diciendo recién, son menores de 18 meses con tumores pequeños, con la metástasis a nivel de estos lugares, y el pronóstico es excelente. Con respecto a los tumores germinales, un caso clínico para ejemplificar,
Una niña de 3 años, previamente sana, dolor abdominal en hipogastrio, poliaquiuria, astenia, está afebril y había recibido 7 días de tratamiento con antibióticos por una infección urinaria. Como persiste el dolor, consulta en la guardia, sin pérdida de peso en los últimos 3 meses. A nivel perinatológico no tenía antecedentes importantes, las vacunas estaban incompletas y tampoco tenía antecedentes ni personales ni familiares. Al momento de la consulta, los signos vitales estaban bien, fases dolorosas con una palidez mucocutánea, el abdomen blando, doloroso en hipocondrio derecho, que impresionaba una hepatomegalia. El resto todo normal. Dentro de lo que es el laboratorio, tenía una leve anemia discreta, 9,7 de hemoglobina, una LDH apenas aumentada, y a nivel abdominal, en la ecografía, en retroperitoneo superior, una masa grande, extensa, de ecoestructura heterogénea, predominio hiperecogénica, desplazando grandes vasos con vascularización de predominio periférica y algunas ramas centrales, con estas medidas. Le pedimos los marcadores tumorales, en donde obtuvimos una alfa-fetoproteína de 385.000. Esta es la masa, es más bien a nivel central. El hígado se ve respetado, más bien desplazado. Y decía también que desplazaba los vasos. Algo por ahí que no les dije, que es importante cuando uno hace una imagen, los neuroblastomas suelen envolver los grandes vasos, a diferencia del resto de los tumores que lo que hacen es desplazarlos. Ante esta paciente, con esta gran masa en línea media y la alfa-fetoproteína tan aumentada y sin el compromiso hepático, el diagnóstico de tumor germinal es el primer diagnóstico principal a descartar, y uno con este diagnóstico, con estos resultados, está habilitado a empezar el tratamiento para lograr una disminución del tumor y hacer una cirugía en un segundo tiempo. Los tumores hepáticos en la infancia, ¿sí? 2/3 de las masas hepáticas son malignas. Dentro de lo que son los tumores benignos están los adenomas, los quistes y la hiperplasia nodular, y los tumores malignos, el hepatoblastoma y menos frecuentemente el hepatocarcinoma en este grupo etario. El hepatoblastoma es el tumor hepático maligno más frecuente, representa aproximadamente 2/3 de los tumores hepáticos en esta edad. Alrededor de los 19 meses es el momento en donde mayormente se diagnostican, entre los 3 meses y los 3 años. Y dentro de los factores de riesgo de los síndromes genéticos que habíamos hablado en un principio, los pacientes con Beckwith-Wiedemann, la poliposis adenomatosa familiar, la trisomía 18, tirosinemia tipo 1, la glucogenosis y el déficit de alfa-1 antitripsina son los más frecuentes asociados a este tipo de tumores. Con respecto a las imágenes, acá lo importante a tener en cuenta es que para poder hacer una correcta estadificación, el tipo de contraste o las secuencias que se utilizan según el paso del contraste son bastante específicas, entonces lo ideal es no hacer tomografías en un lugar donde no estén adecuados a recibir este tipo de pacientes, porque indudablemente se va a tener que repetir para poder hacer una correcta estadificación. Con respecto a los linfomas, esto es cortito, lo importante es ante la sospecha de un linfoma abdominal, ¿sí? No hay que olvidar, lo más importante es iniciar con las medidas de lisis tumoral. La mayoría de veces son pacientes que se presentan con masas abdominales, ¿sí? De crecimiento abrupto, con dolor. Dentro de los laboratorios que uno le pide puede encontrarse con alteraciones a nivel de lo que es el hemograma, porque muchas veces, muchas veces puede tener afectación a nivel de lo que es la médula ósea. Uno lo que hace ante la sospecha es pedir un laboratorio completo con medidas, con todos los laboratorios de lisis, evaluar el potasio, la LDH, el ácido úrico, y comenzar con las medidas de lisis tumoral. Hasta acá lo que tenía para contarles sobre tumores abdominales, un pantallazo. Ahora voy a seguir con la clase de lo que son las neoplasias en mediastino. Por ahí si quieren hacer alguna pregunta o si alguien quiere hacer algún comentario como para completar esto que acabo de contar,
Si quieren los escucho ahora y si no, al final, como quieran. ¿Algo para comentar? Bueno, esta otra parte, lo que vamos a hablar es, digamos, del diafragma para arriba y lo que tiene más que ver con el mediastino y la pared torácica. La causa más frecuente de tumoraciones en este sitio son las causas inflamatorias y las malformaciones, ¿sí? Por frecuencia están ubicadas a nivel de mediastino, luego la pared torácica, y a nivel de lo que es el pulmón, es una localización bastante poco frecuente para tumores primarios en pediatría. Habitualmente, si uno hace la diferencia entre tumores pulmonares, o sea, o reparte entre lo que es tumor pulmonar, metástasis y lesiones neoplásicas, tenemos un tumor pulmonar por cada 50 metástasis, por cada 60 lesiones no neoplásicas. Y habitualmente no se piensa. Acá dicen, tuvo un paciente con un, perdón, voy a una pregunta del COSO. Tuvo un paciente con un tumor desmoplásico de 15 años, ¿cómo sospecharlo? Porque tuvo poca sobrevida. El diagnóstico definitivo de todos los tumores, ya sean a nivel abdominal o los que vamos a ver ahora, es con la biopsia. Uno puede pensar, o sea, del desmoplásico ni hablé porque es un tumor que es bastante poco frecuente en pediatría. Hablé de los más frecuentes, obviamente, ¿no? Si uno tiene un paciente con una masa abdominal, habitualmente los desmoplásicos son tumores que son muy invasivos, en donde por ahí se encuentran interasas abdominales, donde son muy difíciles de resecar, y el tratamiento, la verdad es que por más que uno le haga quimioterapia, el pronóstico no es muy bueno, ¿sí? Lo ideal siempre sería hacer una remisión quirúrgica, pero es bastante complicado. En realidad la sospecha es eso, es un tumor que es infiltrativo, pero el diagnóstico definitivo siempre va a ser con la biopsia, y todo paciente con un tumor, ya sea a nivel abdominal, ya sea a nivel torácico, ya sea en miembros, donde fuera, ustedes si lo reciben en guardia o lo reciben en su consultorio o en algún lado, siempre va a terminar derivado a un hospital en donde tenga un servicio de hemato-oncología donde lo puedan tratar, y siempre el primer gesto que uno va a tener, más allá de todos los estudios que estuvimos hablando, ¿sí?, es la biopsia, y el diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia. Espero haber contestado la pregunta. Vino consultando por otra cosa y le preguntamos por qué el abdomen tan distendido. Y puede ser que no produzca esos síntomas. Nosotros tenemos muchos pacientes que han llegado a la guardia con una faringitis, le tocaron en la panza y ahí le tocaron la masa abdominal y terminó teniendo un tumor de Wilms. O sea, nada, eso. Bueno, entonces decíamos que por frecuencia mediastino, pared torácica y pulmón bastante poco frecuente, y vamos a lo que son los tumores mediastinos. Como todos saben, los tumores, el mediastino es una cavidad virtual que se encuentra entre medio de los pulmones, ¿sí? Por delante el esternón, por detrás la columna vertebral y en el medio todos los órganos nobles que se encuentran, ¿sí? Lo podemos dividir en un mediastino medio, anterior y un posterior, y dependiendo de la localización de la masa es la sospecha diagnóstica que uno puede tener. Un cuarto de las masas que se presenten a nivel mediastinal van a ser tumores malignos. En menores de 2 años lo más frecuente es que se presenten con síntomas respiratorios, aunque el 60% de los pacientes van a ser asintomáticos. Pueden presentarse como síndrome de vena cava superior, que es una urgencia oncológica, y diferentes síntomas que pueden ser por demás inespecíficos. El diagnóstico o la sospecha inicial va a tener que ver bastante con la ubicación anatómica de ese tumor, de la consistencia de la lesión, la relación con las estructuras anatómicas, que es lo que le va a dar la clínica al paciente básicamente, y si tiene o no tiene invasión local. Lo primero que vamos a solicitar es una radiografía, y muchas veces en una radiografía en los pacientes que son asintomáticos va a ser lo que nos va a hacer sospechar que ese paciente está ante la presencia de un tumor en mediastino, ¿sí? A veces le piden una placa, no sé, un riesgo quirúrgico porque tiene que hacer alguna cuestión, o por tos o por algo, y bueno, ahí eso sería algo sintomático, pero bueno, puede ser también que sea un hallazgo. Acá vemos diferentes
diferentes imágenes y la importancia del par radiológico, ¿sí? Para poder evaluar dónde se encuentra la masa en cuestión, si está a nivel de mediastino medio, anterior o posterior. Y bueno, el segundo estudio a pedir, una vez que uno sospecha una masa a nivel de mediastino, es la tomografía, ¿sí? Hay que evaluar las características. Importante tener en cuenta que en estos casos siempre es con contraste, a diferencia de, por ejemplo, cuando uno quiere evaluar la presencia de metástasis en parénquima pulmonar, en donde no es necesario que sea contrastado el estudio. Pero en pacientes donde uno quiere evaluar el mediastino, el contraste es fundamental. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Donde tenemos todo el hemitórax izquierdo velado, ¿sí? Por esta gran masa que se encuentra, que la vemos en la tomografía. En la segunda imagen, donde vemos esta imagen redondeada paracardíaca derecha, ¿sí? Que al ver el par radiológico vemos que sale de la pared posterior, y al hacerle la tomografía vemos que se encuentra bien ahí paravertebral izquierdo. La resonancia tiene una mejor definición en la relación con la médula espinal y la invasión, en los casos de que el paciente se presente con síntomas de compresión medular. Tiene la ventaja de no irradiar al paciente, pero es un estudio que tarda mucho más tiempo. Habitualmente, dependiendo de la edad del paciente, se necesita hacer sí o sí con anestesia, y a veces es difícil el control de la ventilación en estos casos para poder evaluar bien el mediastino. Otros estudios que se pueden pedir. Y con respecto a la ubicación de lo que es el mediastino anterior, ¿sí? Podemos ver el timo. Habitualmente o muchas veces la imagen que uno ve como algo tumoral es el timo, entonces es fundamental contar con un servicio de imágenes que pueda por ahí, antes de pedir estudios de extensión, evaluar las radiografías que nos generen dudas para no pedir estudios de más. Tuvimos una vez un paciente que derivaron de un hospital de provincia con una sospecha de una masa tumoral, en donde le habían hecho una radiografía y veían ensanchamiento mediastinal. Le hicieron una tomografía de tórax, cerebro, abdomen, pelvis, todo lo que se le ocurran. Era una tomografía de niño completo, sin contraste. Usaron anestesia, el chico se irradió. El estudio no sirvió porque no tenía contraste, y cuando llegó al hospital, mediante una ecografía, lo que evaluaron era que eso era timo y nada más, y pobrecito se comió un montón de estudios sin necesidad. Con respecto a las adenopatías, lo más frecuente es que sean de etiología infecciosa, pero lo que hay que descartar es que esas adenopatías no correspondan a un linfoma o una leucemia. Con respecto a los tumores, podemos tener tumores germinales, siempre en la línea media pensar que podemos estar ante la presencia de un tumor germinal, y después, bueno, lo que está en blanquito son todas otras causas de agrandamiento mediastino anterior que no tienen tanto que ver con la malignidad. Ahí vemos una placa en donde se ve el timo, el signo de la vela, ¿sí? Como siempre dijimos, si sumamos las leucemias y los linfomas, son los tumores más frecuentes en pediatría, así que mediastino ensanchado, siempre pensar que podemos estar ante la presencia de una leucemia o un linfoma, ya que corresponden al 50% de los tumores de mediastino. 2/3 corresponden a linfomas no Hodgkin, ¿sí? Y estos básicamente linfomas linfoblásticos, como vimos en abdomen, lo más frecuente es linfomas de Burkitt. En tórax, linfomas linfoblásticos. Son adenopatías. 1/3 pueden tener afectación medular, 2/3 van a tener una médula normal. Solo se hace biopsia, ¿sí? Uno no espera sacar y resecar la masa completa, y no lo necesita, porque estos son tumores que tienen muy buena respuesta a la quimioterapia. Y a veces la clínica va a ser por compresión, ya sea de la vía aérea o por compresión del esófago, por compresión de los órganos nobles que están en el mediastino, aunque a veces puede presentarse con síntomas sistémicos, ¿sí? Acá vemos en este caso, ¿sí? El mediastino completamente ensanchado y la correlación con la tomografía.
Esta es la placa de tórax, la tomografía y la correlación con el PET, donde hay una captación aumentada, ¿sí? El PET es un estudio que se realiza con se administra, es como un contraste, pero que es basado en glucosa, entonces lo que hace es captar en los tejidos donde hay mayor cantidad de metabolismo. ¿Sí? Entonces es un estudio que se utiliza muchas veces para los linfomas, o sea, se utiliza en los linfomas de Hodgkin para la estadificación y la evaluación a la respuesta al tratamiento. Con respecto a los tumores germinales, los mismos pueden ser benignos, ¿sí? Teratomas maduros o malignos, corresponden en casi un 20% de los tumores mediastinales. Del total de los tumores germinales, entre un 1 y un 3% se van a encontrar en mediastino, ¿sí? El cuarto lugar de localización de los teratomas. Y esto es importante, si nosotros tenemos la masa a nivel mediastinal en línea media y tiene marcadores tumorales positivos, no necesitamos hacer la biopsia, ¿sí? Ahora, si no tenemos marcadores positivos, sí la necesitamos hacer porque puede ser cualquiera de los otros tumores que estuvimos hablando. Bueno, acá vemos más imágenes, ¿sí? Con respecto al mediastino medio, puede corresponder a extensión de la masa de mediastino anterior, las adenopatías más frecuentemente y a la cabeza las infecciosas, ¿sí? Por ejemplo la tuberculosis, puede corresponder a metástasis o linfomas o leucemia. Los tumores bastante menos frecuentes y sí, más importante, las malformaciones broncopulmonares. Acá vemos más imágenes correspondientes al mediastino medio. Siempre el par radiológico y la tomografía. Y si vamos a lo que es el mediastino posterior, lo más frecuente que podemos llegar a encontrar en este lugar son tumores neuroblásticos. El neuroblastoma, ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma, que son todos tumores del mismo origen embrionario, pero con diferente grado de diferenciación, valga la redundancia, ¿sí? Después todo el resto de la lista de supermercado que tienen acá para recordar, pero lo más frecuente es que se trate de alguna de estas tres entidades. Dentro de lo que son los tumores neuroblásticos, dentro del 30 al 40% de los tumores mediastinales, 85 a 90% corresponden a tumores neurogénicos. Los tumores neuroblásticos corresponden a los tumores sólidos extracraneales más frecuentes, que es lo mismo que habíamos visto en abdomen, pero bueno, en este caso pueden estar a nivel del mediastino. Y es el segundo lugar de frecuencia para este tipo de tumores dentro de lo que es ubicación. Al principio lo primero es abdominal y segundo mediastino, ¿sí? Ven que está como bien pegadito a nivel paravertebral y esto lo que puede ocasionar dos cosas, o podemos tener en este caso síntomas de compresión medular, en donde estamos hablando de una urgencia oncológica para actuar inmediatamente, o podemos tener en otros casos compresión de la vía aérea y que, bueno, nada, también da síntomas de gravedad. Siempre hay que descartar infección, pero tener en cuenta que estas son las patologías oncológicas más frecuentes. Con respecto a tumores de la pared abdominal, cualquiera, tumores de la pared torácica, ¿sí? Representan muy poquito porcentaje de los tumores, entre un 2 o un 5%, pero en este caso, a diferencia del resto, casi el 80% de las tumoraciones que se presentan a nivel de la pared torácica van a corresponder a un tumor maligno. El 40% son sintomáticos, se presentan con dolor, masa palpable, y los síntomas asociados van a estar dependiendo de la etiología de esta masa. Dentro de lo que son los benignos, que dijimos que eran un menor porcentaje, podemos tener condromas, osteocondromas, una displasia desmoide, displasia fibrosa, osteocitosis o lipomas, y dentro de lo que son los tumores malignos, condrosarcoma, osteosarcoma, el fibrohistiocitoma maligno, que es como un derivado de la familia de los osteosarcomas, rhabdomiosarcoma, sarcomas de Ewing, o algún tumor de lo que son de la familia de los sarcomas no rhabdo. De los tumores benignos de los óseos, la displasia fibrosa corresponde al 30% de los tumores benignos de la pared torácica, suelen ser asintomáticos hasta que pueda haber alguna fractura o compresión de las estructuras vecinas. Raramente malignizan y si uno logra hacer la resección completa de esa lesión fibrosa,
es el tratamiento curativo. Los condromas se dan entre los 20 y los 40 años de edad en la articulación condrocostal y condroesternal. ¿Sí? Habitualmente es una masa que adelgaza la cortical, ¿sí? A nivel de lo que es la radiografía. Se dice que si tiene más de 4 centímetros podría corresponder a una masa maligna, ¿sí? Que no siempre logra diagnosticarse con la biopsia y la resección completa es fundamental al momento del diagnóstico. Los osteocondromas y los osteoblastomas son raros, son entidades de crecimiento lento, ¿sí? Que crecen desde la cortical. Uno lo que hace es tocar una masa, ¿sí? Pero muchas veces esa tumoración crece hacia adentro, entonces no es algo que sea palpable, sino que se va a visualizar a nivel de lo que son las radiografías. Es raro que estas tumoraciones malignicen, y como en las displasias fibrosas, la resección completa es el tratamiento de curación. El condrosarcoma es el tumor más común a nivel del mediastino, de la pared torácica, ¿sí? Habitualmente se ubica a nivel anterior. Los grados histológicos tienen mucho que ver con la sobrevida, ¿sí? Mientras menores es el grado histológico, mejor sobrevida, y a medida que ese grado histológico aumenta el riesgo de metástasis y de recidiva. El tratamiento básicamente es la resección amplia, ¿sí? Siempre tiene que tener bastante tejido sano alrededor de lo que uno reseca para evitar el riesgo de recidiva. Y eso. Acá hay imágenes de condrosarcomas. El osteosarcoma es el tumor óseo más frecuente, pero se da más que nada en huesos largos, ¿sí? Es un tumor agresivo, suele tener metástasis pulmonares, responden a la quimioterapia, y el peor pronóstico lo tienen los pacientes que presentan este tumor en huesos planos, básicamente porque la cirugía es el factor pronóstico más importante. Entonces, si nosotros tenemos que los huesos planos están afectados, esa resección quirúrgica es bastante más complicada y bastante más difícil de lograr. El sarcoma de Ewing es un tumor que crece rápido, se da habitualmente en adolescentes, varones, que pueden presentarse con dolor, fiebre y leucocitosis, aunque no siempre están presentes estos signos y síntomas. Puede ser óseo o extraóseo, y el tratamiento es combinado y multimodal con quimioterapia, radioterapia y cirugía. El tumor, el sarcoma de Ewing, que se presenta en la pared torácica, ¿sí? Se denomina, y por él lo habrán escuchado, como tumor de Askin. Los rabdomiosarcomas son los tumores de partes blandas más frecuentes en pediatría. Es bastante infrecuente la localización a nivel torácico, pero como en el tórax tenemos músculo esquelético, la posibilidad de que exista un rabdomiosarcoma en esa zona existe. El tratamiento también es combinado como en el Ewing, ¿sí? Quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y el pronóstico va a depender de muchos factores: de la edad del paciente, de la histología de ese rabdomiosarcoma, de si se pudo sacar todo o no al momento de la cirugía inicial. Son varias cosas que van a depender para que ese paciente le vaya bien o más o menos. Bien, acá un caso clínico como para ir cerrando: una niña de 11 años con dificultad respiratoria y fiebre. Esa es la imagen de diagnóstico inicial. Cuando consulta, y acá queda. Ah, bueno, acá tenía un video de la tomografía, pero se ve que no lo puedo abrir. ¿Qué estudios le pedirían a ese paciente con esa masa a nivel de mediastino? ¿Y qué diagnósticos diferenciales piensa? Perdón, ¿cuánto tiempo de evolución tenía? Fue como algo súbito, digamos. O sea, llegó la paciente con fiebre, tos, dificultad respiratoria y esa placa. ¿Qué es lo ¿Podrías poner primero la que placa de piensa? nuevo? Sí, claro. Lo lindo era la tomografía, pero no sé por qué no está.
Igual el primer diagnóstico diferencial que piensan, ¿cuál es? Linfoma. ¿Y antes del linfoma? Una neumonía. Claro. Lo primero que uno piensa es que está ante un paciente con una infección. Pero bueno, ¿qué les gustaría ver de esta paciente al margen de la tomografía que no tengo? ¿El resto del examen físico cómo es? ¿Tiene alguna otra Normal. adenopatía, visceromegalias? No. Hubiera estado bueno ver un par radiológico, ¿no? Pues si estamos pensando que el paciente tiene un mediastino ensanchado, dijimos que era importante tener el par radiológico como para poder distinguir de dónde está surgiendo esa masa. Me da bronca no tener las tomos, pero bueno. Se me fue una. Bueno. Esta chica tenía una, o sea, de todo eso que tenía ahí tenía como bastante líquido, ¿sí? Se le hizo una punción pleural para evacuar el líquido con esta coloración, y dentro de lo que es el citoquímico tenía 9400 leucocitos, ¿sí? a predominio mononucleares. Eso, bueno, lo hago más rápido para ir pasando. Eso se mandó a citometría de flujo, y de esa punción pleural se llegó al diagnóstico de un linfoma linfoblástico agudo de precursor T, ¿sí? Entonces, la importancia también de saber a dónde mandar las muestras que uno tiene, porque por ahí se sacó solo un tubito, se mandó a cultivo, se mandó a hacer el citoquímico, y con eso tenemos el diagnóstico y no necesitamos hacer ninguna otra cosa más, ¿sí? Nada, era un poquito como un cierre de todo. Pero bueno, básicamente como para tener un pantallazo de lo que son las patologías a nivel de las masas abdominales y las masas a nivel torácica. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o si por ahí alguien quiere aportar algo más a lo que acabamos de charlar. Bueno. La semana que viene es primero de mes, primer lunes del mes, así que la semana que viene no hay clases. Queda la primera clase antes de las vacaciones de invierno, y después de esa clase va a haber subida preguntas de todas las clases como para que vayan contestando, ¿sí? Todas las clases que estuvimos viendo, como para tener una idea de quiénes están viendo las clases, ¿sí? De quiénes están participando de las mismas para poder seguir adelante, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces en 15 días. Saludos a todos. Gracias.